Bogiano le puso los puntos a Zurdo en vivo. Porque hay algo del gobierno a escaparle al término de evaluación. Vos seguís con la palabra devaluación, yo no estoy de acuerdo con la palabra devaluación. No era que se decía hay que salir del cepo, hay que devaluar y después eventualmente habrá que salir del cepo. Me parece que por ahí viene la diferencia. Bueno, ¿cómo evalúan? Ayer veíamos un Milei y un gobierno eufórico. Bueno, vamos a decir que fue un día en el que había mucha gente que pensaba que el dólar iba a buscar la banda superior de 1400 y no pasó eso, y honestamente el dólar en la zona de 1200 por lo menos me parece que despejó algunos fantasmas. En ese sentido creo que estaba la euforia del presidente, quizá, diría yo, me imagino. Ahora, uno podría decir que efectivamente no estuvo cerca de los 1400, que es el techo de la banda. Podría decir que estuvo por debajo de lo que era el dólar MEP del viernes, o sea que un individuo que el viernes compró dólar MEP lo pagó más caro que el que fue directo a comprar dólares ayer, bajó el dólar blue. Pero si miramos el dólar oficial de ayer versus el dólar oficial del viernes, el viernes estaba a 1.100 pesos y ayer cerró a 1.250. Es decir, hubo una devaluación del 10% del tipo de cambio oficial, ¿correcto? Sí, en realidad yo diría lo siguiente. Porque hay algo del gobierno a escaparle al término de evaluación. Bueno, lo que pasa es que, vamos a decir esto, siempre que se esperaba el levantamiento del cepo, todo el mundo sabía que iba a haber un salto entre el tipo de cambio oficial y el más cercano al contado con liquidación. Ahora, todo lo que se hablaba de devaluación era una devaluación previa al levantamiento del cepo. Entonces me parece que por eso viene la cuestión. Se hablaba de que, bueno, hay que devaluar, y ni siquiera se decía, no era que se decía hay que salir del cepo, hay que devaluar y después eventualmente habrá que salir del cepo. Me parece que por ahí viene la diferencia. Dicho esto, es correcto, ayer cerró en 1250, pero en esta primera semana es probable que tengamos movimientos un poco más amplios en el tipo de cambio, con lo cual vaya uno a saber dónde termina la semana. Entonces, para ver dónde termina estacionándose este nuevo dólar de equilibrio o más libre, yo creo que habría que esperar al menos unos días, no concluir que este es el nuevo dólar 1250. Quizá en la semana que viene está en algún lugar entre 1150 y 1200, no lo sé, no lo sabe nadie. Bueno, Milei viene, anoche el presidente predijo que sí va a estar cerca del piso, o sea, él planteó que el que compra 1250 está comprando caro y le dijo a los exportadores, sobre todo el campo, liquiden rápido porque por un lado les aseguró que el tipo de cambio va a bajar y por otra parte les dijo las retenciones, la baja de retenciones es transitoria, termina el 30 de junio. Bueno, yo creo que las dos cosas son ciertas. Las retenciones vuelven a subir, ¿sí?, el 30 de junio, y además lo que hay que tener acá presente es que este levantamiento del cepo lo que hace es que más que nada habilita a los exportadores a poder vender a este dólar nuevo porque no está más el blend, pero no queda claro que aparezcan compradores nuevos. Entonces, yo también coincido con esta visión de que de manera paulatina va a ir hacia la banda inferior. Ahora, la velocidad a la cual va a llegar a la banda inferior no la sabemos, pero si además sumamos este levantamiento del cepo va a acelerar el ingreso de dólares para inversiones, bueno, es una posibilidad muy concreta de que el dólar termine más cerca de la banda inferior. Así que me parece que cada uno después tomará la decisión privada que mejor le parezca, pero el año pasado también muchos auguraban un dólar a 1500 y para arriba, bien para arriba, y el dólar terminó yendo para otro lado. Ahora, y también lo criticaban a Caputo cuando decía que la gente iba a tener que vender los dólares, y me parece que acá pasa algo parecido muy probablemente. El dólar, yo también coincido, me parece que va a ir hacia el piso de la banda. Estamos hablando con Miguel Bogiano, que es economista, integra el Consejo de Asesores de Javier Milei. El piso es 1.000 pesos. Recién nos decía Martín Lustó, digamos, algo de esta devaluación del tipo de cambio oficial, uno ve
por la historia argentina, que hablábamos hace un ratito con el presidente de la Asociación de Ferreterías, que es un rubro muy sensible a la importación, que nos decía que les estaban llegando listas con aumentos de entre un 10 y un 12%, ¿no? Lo mismo con la comida para mascotas, o sea, todos los rubros más sensibles a la importación. Bueno, ya empezaron a reflejar en la lista de precios esta devaluación del tipo de cambio oficial. Eso presiona un poquito sobre la inflación y entonces el decrecimiento de la inflación va a ser más paulatino de lo que se esperaba originalmente, cosa que Milei pareció admitir ayer que podía pasar. Con los salarios en paritarias por debajo del 2%, pareciera que en el corto plazo lo que va a haber es pérdida de poder adquisitivo o una suba de la inflación. María, pero vamos de vuelta a la primera respuesta que te hice. Eso depende todo del supuesto que estás haciendo de que el dólar se va a mantener en 1.250 pesos de acá en adelante. No, yo dije otra cosa, perdón, un segundo nomás. Lo que digo es que, dada la sensibilidad argentina a los movimientos de tipo de cambio, vos lo que tenés es que los ferreteros ya están recibiendo una lista de precios con un 10%. También te invito a que hagas memoria a enero del año pasado, enero de 2024, en el cual fue un momento en el cual los precios subieron y después se retrotrayeron. Entonces yo te pregunto, ¿qué pasa si el viernes de la semana que viene el dólar va a 1.150? ¿No será que los precios pueden ir de vuelta para atrás? ¿Cuánto de la inflación que vimos en marzo tuvo que ver con anticipo de suba de precios ante esta incertidumbre de qué es lo que se definía con el Fondo Monetario? Además de que, por supuesto, tiene el componente de los colegios, que fue un golpe muy alto. Entonces, vuelvo a decir... O sea, la idea de que la inflación de marzo del 3,7 reflejó un poquito, se anticiparon a la devaluación que ahora vino. Sí. Vos seguís con la palabra devaluación, yo no estoy de acuerdo con la palabra devaluación. Por supuesto que el efecto es el mismo. Por supuesto que el efecto es que vos tuviste una devaluación. Pero ¿sabés lo que pasa? Se habla de devaluación cuando vos pasas de un tipo de cambio fijo a otro tipo de cambio fijo. Acá lo que tenés es un cambio de régimen cambiario. ¿Entendés? Entonces es un poco inexacto hablar de devaluación. Bueno, el efecto es igual. El efecto es igual porque efectivamente no es que innegable que cuando pasás de 1.100 o 1.075 a 1.200 o 1.250, sí, hay un cambio, pero lo que pasa es que tenés un cambio de régimen. Dicho todo esto, me parece que de vuelta hay que esperar a ver dónde termina ubicándose este tipo de cambio. Y también quiero llamar la atención que si efectivamente, esto es un poco el juego de las sillas, si todo el mundo, si todos los exportadores empiezan a ver que el dólar empieza a ir para abajo, te aseguro que se van a apurar. Se van a apurar a vender y lo van a terminar llevando más para abajo. Entonces, porque ahí viene la oferta grande, digamos, sobre todo en este periodo de la cosecha. Porque todo el mundo está mirando para el costado y dice, mira, yo sé que él tiene que vender, el otro tiene que vender, ¿y qué hago? ¿Espero o no? Y me conviene quizá vender antes. Esto es un poco teoría de juegos, pero así funciona. Entonces, yo sería un poco cauto respecto de que este dólar de 1.250 se mantenga. Yo soy de la idea de que paulatinamente va a ir bajando. Entonces, sí, un poco lo que decía Milei ayer, que insinuaba aquellos que retuvieron, no lo dijo textualmente, pero se infería del razonamiento que venía haciendo, los que retuvieron dólares, pues no estaban liquidando los exportadores, calculando que iban a tener un mejor precio, ahora en realidad quizás se ven ante un escenario peor. Si esto que nos está diciendo Bogiano se corrobora, bueno, tendrían un tipo de cambio peor. Y no escuché la entrevista del presidente, pero pienso exactamente lo mismo, es lo mismo que tengo en la cabeza. Ahora, además, pensá que en las últimas semanas una parte grande de todos los dólares que se mandaron eran importadores que adelantaban importaciones, entonces tenías toda la balanza para el otro lado. Se adelantaron todas las compras que pudieron y se pospusieron todas las ventas que pudieron. Y ahora me parece que te cambia esa ecuación. Los que estaban reteniendo ventas probablemente se vean en la conveniencia de vender, y los que estaban demandando para importación ya no creo que demanden más. Así que me parece que, vuelvo a decir, lentamente o no tan lentamente veremos a qué velocidad. Si hay un movimiento más hacia el piso. Más hacia el piso de la banda. Sí. Miguel Bogiano, economista, integra el Consejo de Asesores de la Presidencia de Milei. Gracias por atendernos.
Gracias, María. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a tener una nota más todavía, para charlar con 3 economistas de distinta extracción respecto de qué escenario ven a partir de la salida del cepo y hacia adelante, ¿no? Lustó dice, veo, bueno, que algo se va a trasladar a inflación, que eso va a significar que caiga un poco la actividad, que se resienta el poder adquisitivo. Bogiano dice, se equivocan, los precios que suban ahora van a tener que bajar porque el dólar va a ir a la baja y va a terminar cotizando cerca del piso de la banda de los 1.000 pesos. Que es lo que salió a decir ayer Milei en esta nota con Fantino, ¿no? La idea de que el dólar va a bajar. Sí, a ver, me parece que hay dos miradas respecto de esto. Hay un sector que lo que hace es mirar... Hola gente, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, muchas gracias por ver el video. Hoy quiero hablar algo que la verdad me inquieta mucho y es algo que bueno, creo que a todos ustedes también, que a través de distintas operaciones, como lo que fue, por ejemplo, el tema de la criptomoneda que sacó Milei, que lamentablemente tuvo un desplome del mercado, pero bueno, es como cualquier empresa que un presidente va a visitar y de repente, bueno, se desploma. Es cierto, es un error no forzado del gobierno, podría haberse ahorrado, estamos todos de acuerdo. Pero yo lo que digo es que el árbol no tiene que tapar el bosque. Por favor, gente. A través de estas cosas, como también, por ejemplo, con el tema de los gays y bueno, y no quiero decir la palabra porque YouTube censura, pero con respecto al tema de los gays y tratarlos como gente muy mala, de lo peor que puede hacer una persona, un asco total, esa palabra, no quiero decir pedo, bueno, esa palabra. A ver, gente, la realidad es que esos temas hacen que los zurdos y los kirchneristas y toda la oposición rancia y toda la casta rancia que tenemos en Argentina, totalmente rancia, empiece a hablar boludeces y empiece a decir que está todo mal lo que hace Milei. Y, gente, si hay algo que tiene que quedarse en Argentina para siempre, sea con Milei o con cualquiera, obviamente, es Milei con todo, pero no es una cuestión de personas esto, es una cuestión de ideas, las ideas del liberalismo, gente. El gobierno no puede imprimir la plata que quiera, no se puede pedir prestado para tapar el déficit fiscal, no se puede, hay cosas que tienen que quedarse en Argentina más allá de alguna idea o no que pueda llegar a estar mal, que es muy debatible. Hay que debatir si un presidente puede o no difundir una criptomoneda. ¿Puede o no? Bueno, veremos. Debatámoslo. Debatamos si los gays, si el feminismo, debatamos esas cosas. O sea, hay temas con los que ya tengo una postura, claramente. Es así. Pero digo, hay temas en los que no podemos volver a debatir, en los que no se puede volver a debatir. Y lo que hace el kirchnerismo y el zurdaje y toda esta gente rancia es que se vuelvan a discutir esos temas. Porque lo que va a empezar a hacer la runfla esta es, ¿vieron que Milei decía todo esto? Nosotros te vamos a dar más derechos. Y para eso vamos a tener que, vamos a tener que pedir prestado plata, ¿viste? Para volver ¿viste? Swap chinos. Y de repente vamos a tener que volver a imprimir un poquito. Y de repente estamos de nuevo con inflación, gente, porque la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Esto es así, gente, por favor, hay que entenderlo, por favor, entendámoslo. No podemos volver a debatir los mismos temas una y otra vez siempre, porque así estamos, gente. La verdad que decepción total de nada, decepción no, ¿qué digo? Decepción nada, de lo que siempre fue el kirchnerismo y el zurdaje, decepción nada, es lo que siempre fue. Pero bueno, gente, un saludo, muchas gracias por ver el video, nos vemos en el próximo y bueno, ya van a venir muchos más. Muchas gracias, chao, chao.